a poner énfasis especial en las mujeres sobre las que nunca se habla, Álvaro. O se habla muy poco. O se habla muy poco. Son las mujeres que muchas veces no están condenadas, que fueron víctimas de abuso, que están en prisión, que desde una prisión tienen que enfrentar de por sí la vida dura de ser mujer, la tienen que enfrentar en condiciones terribles. Y pues hoy les dedicaremos un espacio. Sí, porque es un tema, desde nuestro punto de vista, muy relevante, un asunto de interés público, de interés general, porque de acuerdo con datos de X Justicia, una organización que trabaja en este tema, en México hay más de 3,000 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, quienes en su mayoría fueron víctimas de violaciones de derechos humanos. En un informe de 2019 se alertó que al encarcelar a cada vez más mujeres por este tipo de delitos, el Estado no ha tomado en cuenta las condiciones de vulnerabilidad, como pobreza y marginación, que las han llevado a realizar tales actividades, ni tampoco las historias de violencia, sobre todo violencia sexual, que muchas de ellas han sufrido. Ellas son víctimas de una política de drogas que ha fracasado y de un sistema que castiga más a quienes menos tienen. Esto, desde luego, no es justicia, no resuelve la inseguridad que vivimos, ni disminuye la producción o el tráfico de drogas. Esto viene en el informe. Esto viene en el informe y hoy me brinco una información porque aquí la vamos a platicar un poco más adelante, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2019, el año pasado, alertó que de los 300 centros penitenciarios del país, solo 18 son femeniles y albergan al 40.2% de las mujeres privadas de su libertad, 4,209 mujeres, mientras que el 59.8% restante se encuentra en centros penitenciarios mixtos, los cuales carecen de espacios dignos y servicios específicos para atender las necesidades de las internas. Es decir, solamente con estos datos, pues es un panorama terrible para muchas mexicanas, la mayoría mexicanas, seguramente habrá extranjeras purgando condenas o siendo procesadas, pero para hablar justamente del tema, el día de hoy tenemos aquí en el estudio a Isabel Reguerena, de X Justicia. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias a los periodistas. Y a Wendy Balcázar, cofundadora de La Cana. Wendy, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Pues gran tema. ¿Por dónde empezamos? Porque, pues, por todas las aristas. Primero, por reconocer el tamaño del problema. Muchas mujeres detenidas, la mayoría con sus derechos violentados al momento de su detención y ahora mismo, porque muchas ni siquiera han sido condenadas. Así es. Creo que, primero que nada, les agradezco mucho que tomen este tema, porque es un tema que pocas veces vemos. Son mujeres invisibles, son mujeres que también son víctimas de una violencia institucional. Hoy en día, en México, según datos del INEGI, hay 11,438 mujeres en las cárceles. Más o menos representan el 7% de la población penitenciaria. Sin embargo, cuando vemos el perfil de la mujer que está en prisión, vemos un perfil que es importante porque tiene que ver con lo que mencionaban sobre la vulnerabilidad. El 90% de las mujeres que están en prisión son madres o cuidadoras principales. ¿El 90%? El 90%. El 60% de ellas no ha terminado la secundaria. Y la mayoría de ellas, es muy importante decir, que cometen delitos no violentos y el 99% son primodelincuentes. Por lo tanto, no son... Y hay muy poca reincidencia en el caso de las mujeres, únicamente representan el 11%. Ahora, respecto al tema de la violencia que viven, desde X nos hemos enfocado, y qué bueno que lo mencionan, en las mujeres que fueron víctimas del encarcelamiento masivo resultado de una política de drogas fallida. Y pudimos ver por qué nos enfocamos en ellas, porque empezamos a ver que eran la mayoría de la población. En 2018, a nivel federal, era la primera causa representando el 43% de la población penitenciaria federal.
Mientras que en el fuero común vemos que en 2 años la población aumentó en 105% por ese delito, mientras los hombres fue más o menos la mitad. Y la pregunta natural a eso es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Efectivamente. Sin embargo, aunque parecería que no tenemos datos específicos, los datos que hemos recabado es que la mayoría de estas mujeres están en la parte baja de la pirámide criminal. Es decir, cuando todos pensamos en la guerra contra el narco, pensamos en el Chapo, ¿no? Cuando en realidad... O los carrazos, las casas, Los las residencias, carrazos. mucho dinero, lujo. Allá abajo están ellas. Sí, son la mayoría. Les voy a contar la historia de Gaby, por ejemplo, porque creo que las historias nos hacen ver las caras. Claro. Gaby es una mujer indígena, es violada, queda embarazada. Cuando nace el bebé, a los 2 meses no detenía la cabecita. Entonces va al doctor y le dice, la radiografía vale 3,000 pesos. No había manera que ella lo pagara. Entonces alguien en el pueblo se le acerca y le dice, te voy a ayudar, pero tienes que empezar a transportar esto. Entonces ella empieza a transportar droga a la Ciudad de México, es detenida y encarcelada por más de 10 años. Uf. Y es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿que realmente queremos en las cárceles a este tipo de mujeres? Este tipo de mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, que están en una situación de pobreza. No hay víctimas directas. La mayoría de las mujeres que están por estos delitos, no hay concurrencia de delitos, no hubo violencia. Entonces, habría que ver las grandes víctimas de esta política fallida deben de salir. Por eso desde X estamos impulsando esta campaña que es liberarlas es justicia. Es decir, si ya reconocimos que esta política es una política fallida, debemos de crear un mecanismo legal para liberarlas, que ya está en discusión esta ley de amnistía. El segundo tema es la reinserción social, que creo que ahí Wendy nos puede dar también mucha luz lo que la CANA hace, ¿no? O sea, además, estas mujeres que son encarceladas, hay todo un efecto no solo en su vida, sino en el impacto comunitario, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las familias? Claro, son comunidades chiquitas. ¿Cómo puede ella regresar a una comunidad pequeña de donde salió y donde está en este momento? Pues es el peor lugar del mundo para alguien, está detenida. Aparte, por ejemplo, nosotros trabajamos con una red de mujeres liberadas, ¿no? Y lo primero que te dicen es, ellas salen y se tardan meses, a veces años, en darles una identificación. ¿Cómo vas a rentar o conseguir un trabajo si ni siquiera tienes una identificación? Claro. Por eso, X Justicia es una organización feminista, hay que subrayarlo, que desde 2011 busca transformar las instituciones, leyes y políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres. Y trabajan por la justicia integral que tome en cuenta los cruces entre el género y otras categorías como raza, clase, etnia, discapacidad, estatus migratorio. Y la CANA, a la que tú perteneces, Wendy, que es muy importante lo que queremos preguntarte, porque es una organización que trabaja en la reinserción social. Correcto. Y la CANA es un proyecto social que busca crear oportunidades de trabajo para mujeres en prisión mediante la implementación de programas y talleres que tengan como objetivo su desarrollo personal, así como el trabajo y la capacitación para el mismo, con el fin de promover un proceso de reinserción que contribuya a reducir los índices de reincidencia, porque ese es el problema. O sea, si de por sí el tiempo que duren en la cárcel es duro, volver a incorporarse a la sociedad es terrible. ¿Cómo le hacen muchas veces, inclusive hasta sin un documento oficial? ¿Qué hace la CANA? Pues mira, justo lo que nosotros detectamos cuando empezamos a ingresar a prisión era estas historias, ¿no? De dónde venían las mujeres que estaban privadas de la libertad. Y siempre lo decimos, las prisiones son simplemente el reflejo de todo lo que se vive afuera, ¿no? Estas mujeres vienen de mucha desigualdad, de condiciones de mucha pobreza, muchas violentadas psicológica, económica, físicamente por hombres. Muchas de ellas están ligadas a un delito de un hombre, ¿no? Historias como están por secuestro porque pues, la pareja estaba en una banda de secuestradores y ella era la que cuidaba al secuestrado, ¿no? Y pues llega toda la banda. Entonces, lo que detectamos a partir de eso es que las mujeres iban a regresar a ese mismo ambiente, ¿no?
Porque muchas veces, pues, puedes empoderar a una mujer, pero al final del día va a regresar a la misma circunstancia, ¿no? ¿Y cómo cambias eso? A ello hay que sumar que van a estar estigmatizadas, porque la comisión de un delito en una mujer es por mucho más estigmatizada que en un hombre, hay que reconocerlo, ¿no? Pues sí. El antecedente penal, ¿no? Querer buscar un trabajo, y si no te piden el antecedente penal, pues sí te van a preguntar en dónde estuviste los últimos 10 años, ¿no? ¿Qué empleo Mínimo. tuviste, por ejemplo? Claro. Sí, claro. Pues sí. Y entonces lo que detectamos es que muchas de ellas ya sabían tejer, bordar, tenían cierto talento, ¿no? Y lo que había que hacer era desarrollarlo, generar un producto de calidad que vendiera afuera y que les generara a ellas la posibilidad de adquirir un oficio que cuando salieran, pues recurrir al delito en las circunstancias que ya les platicaba, no sea nuevamente la opción, ¿no? Y pues así fue. La verdad es que nosotros hemos tenido ya varias mujeres que han salido de prisión, que, digo, las historias son increíbles, pero muchas de ellas dicen, yo nunca me creí capaz de hacer esto, ¿no? Muchas de ellas salen y dicen, ya no voy a regresar con ese hombre que Claro. X, Y, Z, ¿no? Y es como desde, pues, el lugar que como sociedad olvidamos, ¿de qué sirve estar proponiendo más penas, meter a todo el mundo a la cárcel, si al final del día, dentro de prisión, no vamos a resolver la causa que llevó a la gente a estar ahí dentro? Claro, por supuesto. ¿No? En el Por caso supuesto. de quienes sí cometieron un delito, porque hay mujeres, Además, muchas, claro. que por supuesto no solamente se vieron forzadas a, por ejemplo, a ser cuidadoras de secuestradores, sino que detenidas sin que tengan o sin que hayan tenido que ver con la comisión de un delito y se les dicta prisión preventiva y pueden pasar ahí años. Sí. Sí, ese dato es muy interesante, porque la prisión preventiva, las mujeres están porcentualmente más tiempo en prisión preventiva y porcentualmente representan más población de la prisión preventiva que los hombres. Los hombres representan el 38% de la población de los hombres en prisión preventiva, mientras los casos de las mujeres son 45%. Y tenemos a mujeres que están en prisión preventiva hasta 8 años. Y el segundo tema que tocas, que es súper interesante y súper triste, porque hay que trabajarlo y tiene que ver con la militarización, es cuando tú ves los números de la encuesta de personas privadas de la libertad, que es una encuesta que nos da mucha luz. Las mujeres que fueron detenidas por la Marina, el 41% reportó haber sido víctima de violencia sexual, mientras las mujeres detenidas por el ejército en el 21%. Entonces, estamos hablando de violaciones masivas. La mayoría de las mujeres indígenas que nosotras entrevistamos no tenían un traductor. Y ni siquiera hay datos claros, un poco hablaban ahorita de extranjería, de discapacidad, ¿no? X se dio a la tarea de preguntar cuánta población había por delitos contra la salud y se ve que no hay un registro como tal fidedigno, los números eran mínimos. Y cuando preguntamos discapacidad, la noción de discapacidad era realmente, literal nos contestaron respuestas como cojo, manco, o sea, una visión donde era una discapacidad física, imposible pensar que consideran una discapacidad intelectual, psicosocial. Entonces, hay una serie de violaciones al debido proceso y violaciones también dentro de las cárceles que son gravísimas y que, como decía Wendy, sin duda cuando se cruza con el género se ven exponenciadas. Claro. A ver, te detienen porque por alguna desgracia acompañaste a tu pareja varón en la comisión de un delito, aunque hayas estado simplemente acompañándolo. En el momento de la detención violan tus derechos. Muchas veces te violan físicamente, sexualmente te violan. Llegas a la prisión, no solamente simplemente te dictan la prisión preventiva y te quedas per se, y luego empiezas una vida al interior de un mundo terrible, pues que tiende a destruirte, básicamente. O sea, la cosa es doblegarte, reducirte como ser humano y convertirte en nada. A lo mejor en un hombre, digo, es terrible para cualquiera, en un hombre dentro de una prisión, pero una mujer reducida. Además, yo leía hace poquito debates que hay ahora
que incluso tienen que ver con la mujer específicamente recluida. Por ejemplo, el tema de la menstruación. Claro. O sea, las mujeres, ¿qué pasa con las toallas? ¿El Estado las debe proporcionar o no las debe proporcionar? Que es un debate que hay muy, muy poderoso. O el Estado De hecho, la última parte del debate que estaba yo leyendo es que debería estar incluido incluso en la canasta básica, porque es una necesidad que no está considerada, ¿no? Y tú no tienes opción, eres una mujer recluida. ¿Qué pasa con ese mundo allá adentro, donde eres tratado como un preso más, no como una mujer con necesidades puntuales? Eso, ¿de eso cómo se vive? Tú que trabajas con mujeres recluidas? Justo, Álvaro. Es como el reflejo perfecto de cómo hace falta perspectiva de género en tantas cosas, ¿no? Claro. Y la prisión no escapa de ello. Como decía Isabel, ¿no? Pues cuántas cárceles, y lo decías tú en las cifras, están pensadas para los hombres. La gran mayoría está en prisiones mixtas. Y a ver, a eso hay que sumar que hay mujeres que viven con sus hijos, ¿no? Dentro de prisión, y no hay un espacio diseñado para ellas. En el caso de las toallas femeninas, como lo comentabas, si ellas quieren adquirirlo dentro, el precio es incluso mayor al que se vende afuera, ¿no? Y no hay una manera de ellas obtener un ingreso económico para ello. Entonces, pues no sorprende que de repente desde las cárceles tengamos la comisión de delitos como extorsión, una serie de cosas. Pues sí. ¿no? Vamos a ir a una pausa. Por supuesto. Nomás quiero dar un dato porque es un debate que a nosotros nos puede parecer menor y que las mujeres lo han vivido siempre de manera soterrada porque así nos educaron. Pero fíjate nada más esta información. Una mujer gastará 36,000 pesos en productos para menstruación. Perfecto. Y en México ni siquiera hay una discusión sobre el IVA. Es una nota que estoy leyendo, que es de Daniela Barragán, publicada, donde abre un debate de todo este tema que parece menor, pero es un ejemplo exacto de lo que está pasando al interior. Volvemos en un momentito. ¿En qué condiciones viven las mujeres que están en prisión? De eso estamos hablando aquí en Los Periodistas con Isabel R. Guerena de X Justicia, esta organización feminista que trabaja con mujeres cautivas, y con Wendy Balcázar, que es cofundadora de La Cana. En el corte yo les comenté algo que a mí me compartió alguien que ha trabajado con la comunidad penitenciaria, tanto hombres como mujeres, y yo les preguntaba qué pasa con los hombres. A los hombres siempre tienen una mujer, y que eso sin duda es un respaldo fundamental, pero pasa un drama tremendo, o no sé cómo definirlo, Wendy, con las mujeres que de pronto son abandonadas porque muchas veces quienes están ahí por los hombres con los que andaban. Correcto. Sí, y les decía, ¿no? Lo ves los días de visita, normalmente las filas para ir a visitar hombres son enormes, de puras mujeres, la gran mayoría, muchas mujeres. Sí. La Madres, mamá, esposas, exactamente, hijas. ¿no? Y en cambio a las mujeres la fila es muy reducida y quienes las visitan también son mujeres, ¿no? Resulta ser la mamá, la tía, la prima, ¿no? Que a ellas son a las primeras que abandonan, por esto mismo que decíamos de cómo se estigmatiza a una mujer. Una mujer no se le permite cometer un delito, ¿no? Contrario a un hombre, la mujer nunca lo va a abandonar, implica un costo, ¿no? Porque también tiene cierta repercusión, pues, para esa mujer que sigue sosteniendo el círculo y el núcleo familiar fuera de prisión, lo que no sucede en el caso de las mujeres. Pocas veces los hombres se hacen responsables de esos hijos que quedan fuera. Normalmente entra la abuelita, ¿no? A hacerse cargo. Y cómo se repiten esos círculos de violencia también dentro del núcleo familiar cuando extraes la figura materna. Claro, de la madre. Correcto. Sí, yo mencionaba un estudio muy interesante que hizo Catalina Pérez Correa del CIDE, donde menciona que el 76% de los visitantes de las cárceles son mujeres, tanto de mujeres y de hombres.
Y lo que es muy interesante también es el costo económico que recae en las mujeres. O sea, en estas visitas para llevar diferentes, no solamente, pues también todos los artículos de higiene, comida, todo lo que necesitan, es más o menos como 400 pesos por visita. Entonces, no solo las mujeres nos vemos afectadas en la cárcel por las mujeres que están privadas de la libertad, sino que también sostenemos todo un sistema carcelario con visitas, con apoyo económico. Entonces, y eso es todavía peor cuando se cruza con otras intersecciones. Por ejemplo, nosotras también trabajamos con mujeres trans. Ajá. Las mujeres trans son normalmente abandonadas por su familia, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado con mujeres que Kenia es una mujer que estuvo privada de la libertad y en 10 años nunca nadie la fue a visitar. Entonces ella ahora se da la tarea de ir a visitar a todas sus amigas trans para ayudarles, llevándoles documentos de identidad, porque imagínense estar 10 años privada de la libertad sin una visita. Entonces, también creo que es importante visibilizar como que no hay solo un tipo de mujer, la buena madre o la mala madre, sino también hay mujeres trans, también hay mujeres con discapacidad, y cuando te juntas con esas intersecciones, pues, están todavía en situación de vulnerabilidad. Peor todavía. Así o sea, una mujer trans pues, te abandona la familia sin haber cometido el delito. Llegas a prisión y pues eres un paria. Eres básicamente un paria de la sociedad, o sea, abandonado por todos, empezando por el Estado. Correcto. ¿No? Terrible. Y la reinserción en la sociedad una vez que son dejadas en libertad con usted disculpe o que hayan ya purgado su pena, ¿qué pasa? ¿Cómo salen? Ese es un reto gigantesco, creo yo, y en donde normalmente ya no alcanza, si de por sí nuestra mirada como sociedad no alcanza ese último eslabón que es la prisión, lo que sigue menos, ¿no? Y digo, yo te cuento una anécdota, ¿no? Que vivimos nosotros, una mujer que normalmente las liberan en la madrugada cuando salen de prisión. Entonces, si tienes la bendición de que tu familia te acompaña, pues pasaron por ti. Pero si no, sales sin un peso, ¿no? A nosotros nos sucedió que una mujer que salió de prisión de un reclusorio el día lunes y esperó hasta el día miércoles porque sabía que el equipo de la Cana iba los días miércoles a la prisión porque ella no tenía dinero ni siquiera para el taxi, no sabía dónde estaba porque a ella la habían trasladado de otro penal y hace 10 años que no salía a la calle. Entonces, en esas condiciones se enfrentan y estamos esperando como sociedad que por obra de magia la gente se reinserte a la sociedad. Creo que pues no, hace falta mucho por hacer. Había la promesa, o existe la promesa al menos del presidente y de Olga Sánchez Cordero específicamente, de revisar los casos, ¿no? De hacer esa Para la revisión. amnistía, de la que hablabas. Sí, hay una propuesta de ley de amnistía a nivel federal y también hay varias propuestas a nivel local, en Jalisco y en Oaxaca, específicamente para delitos contra la salud. El tema de la reinserción creo que es muy importante tocarlo porque creo que normalmente pensamos únicamente en lo laboral, ¿no? Y creo que es muy interesante lo que plantea Wendy, porque estas mujeres salen y no tienen nada. No podemos pensar que solo darles un trabajo va a arreglar el problema, porque además traen toda una carga emocional, llevan mucho tiempo, o sea, a mí me platican, ¿no? Que salen y hasta el ruido de la calle, ¿no? O sea, lo que significa. Estas malas prácticas de llevarlas sacarlas en la noche, donde tienen que agarrar un taxi y hablar, pedirle al taxista el celular, porque a ver si me contesta alguna académica de la UNAM que llegó a hacer un estudio y a ver si me recibe en su casa. Entonces, por ejemplo, no existen casas de medio camino para mujeres, ¿no? Este modelo donde tú sales de prisión y podría haber un lugar donde te acojan y puedas ahí tener cierto apoyo psicoemocional, buscar trabajo, que te ayuden con los temas de identidad, ¿no? Entonces, es muy importante que se tomen estas medidas desde lo laboral, pero no solo desde lo laboral, ¿no? O sea, tomar en cuenta la vivienda, la identidad, los derechos políticos. Sí, pues vamos a seguir abordando este tema. Quisimos hacerlo ahora en este contexto, pero
drama, el sufrimiento de las mujeres que están en prisión, pues es permanente, y les damos a ustedes las gracias por haber venido a participar, a comunicárselo a nuestro auditorio. Isabel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias por venir a los periodistas. Gracias por estar aquí.